Día sumamente intenso, un día, Carlos, de incertidumbre. Estamos con el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Y doctor, a ver, muy buenas noches ante todo. Todo lo que anunció el golpista Pedro Castillo queda absolutamente anulado. Absolutamente anulado por imperio del último párrafo del artículo 46 de la Constitución, que dice: son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Y del momento en que el señor anuncia la disolución del Congreso y que reorganiza todas las entidades del Estado que él mencionó en su mensaje, y que instaura un gobierno transitorio y anuncia una serie de actos inconstitucionales, todo eso es nulo. Por imperio de la propia Constitución. Pero yo quería aprovechar la oportunidad para decir algo que me parece importante. Creo que hoy es un día de júbilo para los peruanos. Creo que ha terminado un gobierno nefasto que nos estaba haciendo mucho daño. Creo que hay que reivindicar el rol del Congreso, que ha estado a la altura de las circunstancias, de las Fuerzas Armadas, de todos los que en alguna forma han contribuido a que este gobierno concluya, y especialmente a los medios de comunicación que han salido al frente y han sido valientes para defender las libertades y el Estado de Derecho. Es decir, doctor Blume, muy buenas noches. Le saluda Carlos González. Es decir, que dentro de todo lo malo que se ha podido apreciar, las experiencias que hemos tenido a lo largo de este día y también de los últimos 17 meses, hemos dado tal vez un ejemplo de cómo responder adecuadamente en un Estado democrático. Yo creo que sí. Yo creo que se ha demostrado lo siguiente, lo que yo muchas veces he repetido. La Constitución es potente. La Constitución permite las salidas que el país requiere cuando se producen estas situaciones. Y felizmente hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que era lo preocupante, porque cuando el señor Castillo sale y hace ese anuncio, inicialmente daba la impresión que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas han estado a la altura de las circunstancias, han expresado que están al servicio de la Constitución y del país, y esa actitud ha permitido que las cosas se pongan en su nivel. Pedro Castillo comete un delito flagrante desde el momento que sale en este mensaje a la Nación a anunciar que iba a cerrar el Congreso e intervenir una serie de instituciones claves para la democracia de un país. Desde ese momento, él ya estaba violando la Constitución y cometiendo un delito. Yo creo que sí, porque él en ese momento, no obstante que detentaba el poder de presidente, se extralimita en ese poder y adopta decisiones contrarias a la Constitución, y por lo tanto usurpa poder de otras instituciones. Y dice el artículo 45, ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. El poder del Estado emana del pueblo, y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución establece. Él tenía un poder, pero limitado a las competencias del presidente. Y por tanto... Se extralimita, disuelve el Congreso, instaura un gobierno que él denominó, me parece... Excepcional, y luego toma una serie de medidas totalmente inconstitucionales. Entonces ahí hay un exceso de poder, un abuso de poder, y estamos dentro de esta figura que, según la Constitución, habla de quien usurpe el poder en esa forma, comete rebelión o sedición, y ahí doctrinariamente hay matices, pero sí hay una infracción de orden penal. Entonces, doctor Blume, para entenderlo, dado que él comete un delito flagrante y viola la Constitución de manera abierta y en cadena nacional, esto da pie o habilita a la fiscal o a la fiscalía para solicitar ante el Poder Judicial su detención, como ocurrió. Por eso es que fue de Palacio llevado a la prefectura. Ciertamente, además la fiscal o el Ministerio Público en términos generales es el titular de la acción penal pública. Ajá. Y tiene el imperativo frente a hechos de conocimiento público de actuar en defensa de la sociedad, instaurando la acción respectiva. Y lo que ha hecho frente a la flagrancia, a la forma tan grotesca como se ha perpetrado la violación constitucional, ha recurrido, imagino yo, al juez competente y obtenido una orden que es lo que le está permitiendo ahora mantener
retenido o detenido al señor Castillo. Doctor, le pedimos unos instantes, tenemos que irnos de inmediato con Senia Martínez, que está en la prefectura. Senia, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, compañeros. En directo, gran despliegue policial que está saliendo desde el estacionamiento de la prefectura, donde permanece detenido el expresidente golpista Pedro Castillo y que, recordemos, estaba haciendo parte de estas diligencias que abrió la Fiscalía de la Nación tras el fallido intento de golpe de Estado. Recordemos que se dispuso a iniciar diligencias preliminares en su contra por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional en la modalidad de rebelión. Está justo ahí, llegando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con la líder del equipo especial de fiscales que investigan la corrupción en el poder y directamente que investigaban al expresidente golpista Pedro Castillo. A ver, no sabemos si es una visita protocolar a la presidenta Dina Boluarte, tiene que ver con diligencias, pero a ver, doctor, que usted tenga mejor análisis sobre esto. Si es una diligencia, no tendría que ir la propia fiscal de la Nación, ¿o sí? No, bueno, debería ir la fiscal encargada o el fiscal encargado. Pero dada la envergadura y la trascendencia del asunto y el personaje involucrado, creo que se justifica también que la titular del Ministerio Público pudiera estar presente. Sí, no parece algo protocolar, porque en imágenes, para los que nos siguen solo en radio, Carlos, en imágenes está también ingresando personal de la policía. Están entrando efectivos de la policía junto con los fiscales, así que parece más un allanamiento. No nos olvidemos que la investigación contra el expresidente Castillo la formalizó y a través de la denuncia constitucional la propia fiscal de la Nación. Claro, ¿y qué es lo que continúa constitucionalmente para el golpista Castillo a partir de ahora? Él tiene que ser investigado como, digamos, una persona cualquiera, o el hecho de haber sido expresidente le da algún tipo de beneficio. Bueno, dada la situación de rompimiento del orden constitucional y la comisión de un ilícito penal, yo creo que excluye cualquier tipo de beneficio y además deja abierta la posibilidad de investigar y sancionar los otros hechos que pudieran estar pendientes. Y por lo tanto, el señor va a tener que estar varios años recluido, según mi pronóstico. Ajá. Carlos. Muy bien, doctor Ernesto Blume, sí, sus últimas palabras, por favor. ¿Qué exhortación a la nueva presidenta de la República y qué reflexión a la ciudadanía para darle un poco de tranquilidad sobre los últimos acontecimientos que hemos vivido en nuestro país? ¿Cómo no? En primer lugar, hay que decir que este es un día histórico, un día muy importante para el país, en que hemos recuperado como pueblo el derecho a tener un gobernante que desarrolle su accionar en el marco de la Constitución y en el marco de la ley. Creo que es un momento de reflexión para todos y en especial para todos los electores, para que aprendamos a elegir bien a nuestras autoridades, porque hay aquí una responsabilidad de quienes no supieron elegir y llevaron al poder a quienes no tenían las condiciones respectivas. Y esta historia no se debe repetir. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de adquirir conocimiento y cultura constitucional. Y a la hora de votar, pensar que hay que votar pensando, reflexionando y teniendo en cuenta lo que cada candidato propone. Yo considero que en el caso de Perú Libre, el Jurado Nacional de Elecciones incurrió en una grave responsabilidad, porque permitió la inscripción de un partido que estaba contra el sistema, en un partido antisistema. Y eso lo comprueba uno leyendo ese plan de gobierno, en donde se habla del marxismo, se habla del leninismo, se habla de una serie de ideas que son totalmente contrarias al Estado constitucional peruano. Entonces, tenemos que aprender a no cometer los mismos errores. Yo creo que hoy día es un día en que hay que buscar la unidad, la concordia, la unión de todos los peruanos. Yo hago una invocación para que la presidenta Dina Boluarte entienda que hay que hacer un gobierno de ancha base, olvidando todas estas ideas radicales y divisionistas que tanto daño nos están haciendo como país. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. 9 y 8 de la noche, Carlos, dar mayor información. Efectivamente, esto se trata de una diligencia del Ministerio Público
también la policía, pero no solo ocurre en Palacio de Gobierno, no solo se está haciendo registro en Palacio de Gobierno, sino también, y es importante reiterar los ministerios. Ministerio de Justicia, donde estaba Félix Chero, que ha sido involucrado en las últimas horas. Presidencia del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, que fue una de las últimas en presentar su escueta carta de renuncia. Ministerio del Interior, Willy Huerta. Ministerio de la Producción, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo. Así que mucho por todavía encontrar. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Blume. Gracias. 9:09.